Listo, perdonen, me acordé hasta ahorita. Un punto importante es que la calidad es la arquitectura es la arquitectura de software. Ese es un punto súper importante que tenemos que siempre tener presente. Arquitectura va a ser el custodio de la calidad. Y ojo, seguramente como les comenté en la clase pasada, llevan sus materias de quality assurance, las materias que se dedican a evaluar por medio de pruebas, que vieron pruebas integrales, pruebas funcionales, pruebas de impacto, de regresión, todo eso es quien va a estar custodiando que se asegure esa calidad. ¿Sale? Todo eso lo ven en otra materia, ¿no? Que seguramente ya la llevan. Sin embargo, aquí el driver importante, quien va a estar definiendo esos sets de factores de calidad, es la arquitectura de software. Entonces, empezamos desde el inicio de la toma de requerimientos o la creación del backlog, junto con el grooming, las definiciones arquitectónicas, junto con el desarrollo, junto con el quality assurance y junto con el deployment en un ambiente de producción, toda la parte de soporte que también es pieza fundamental dentro de la ingeniería de software, ahí lo estamos viendo, ¿no? Y recuerden que la arquitectura, pues vas desde el inicio hasta el fin, ¿no? Entonces, hay una metodología que llamémosle así, bueno, no metodología, es una, es una forma de pensar, ¿no? Es una manera en cómo, es un punto de vista de cómo nosotros vamos a diseñar y viene muy de la mano con lo que seguramente en alguna otra clase o seguramente en algún video de YouTube vieron que es Design Thinking, ¿no? Design Thinking nos enfocamos a generar un producto, a generar pues una definición que sea lo suficientemente adecuada, basada en un prototipo de usuario, en un estereotipo de usuario, y vamos a diseñar nuestro producto. Sí, y entonces vamos a diseñar este producto basado en ese driver de negocio, customer centric, ¿no? Eso es lo que es el design thinking. Ahora, no, design thinking como tal, lo que está haciendo es ese diseño de producto, esa visión que vamos a tener sobre esas características que necesita tener nuestra aplicación, nuestra página web, nuestro sistema empresarial. Sin embargo, toca otros puntos bien importantes como lo que es la ejecución, cómo vamos a definir ese conjunto de módulos o piezas de ese rompecabezas para poder llevar ese diseño, cómo lo vamos a llevar a una pieza arquitectónica, a un conjunto de piezas arquitectónicas. Entonces ese pensamiento se llama architectural thinking, ¿no? Entonces es tomar esos requerimientos, llevarlos a una definición mucho más adecuada, donde está muy enfocado a este pensamiento arquitectónico, así se llama, architectural thinking, que es parte de esa metodología enfocada hacia el usuario, ¿vale? Entonces, a mí me gusta empezar a tocar este tema porque son un conjunto de metodologías o de formas de pensar, paradigmas, como lo quieran llamar, donde, donde tenemos contacto, donde estamos teniendo contacto con el usuario, ¿no? Donde estamos teniendo contacto muy de moda, así como Lean Startup, Design Thinking, Business Model Canvas, ¿no? Que son metodologías realmente que buscamos agilidad, buscamos estar enfocados al usuario. Muchos son metodologías de startups, ¿no? Y eso nos deja totalmente dentro del mismo panorama, dentro de ese trend, lo que es el pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces uno empieza a ver las cosas como arquitecto. El arquitecto, recuerden, como lo hemos platicado, llega a ser un coach, llega a ser un mentor de lo que es
de lo que es la ingeniería de software, cómo vamos a desarrollar esas piezas de ese rompecabezas y vamos a hacer esa comunicación, ¿no? Entonces, este punto es súper importante porque se llega a malentender. Malentendemos lo que es la forma de pensar, lo que es la forma de pensar de nuestra arquitectura, ¿no? O sea, uno piensa, ok, bueno, se llama architectural thinking, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo único que vamos a hacer es que los desarrolladores, junto con los product owners, si le quieres llamar, y junto con el arquitecto, vamos a hablar sobre cómo vamos a arquitectar nuestro sistema, ¿no? Y a lo mejor vamos a pensar en cómo vamos a diseñar nuestra aplicación, ¿no? Sin embargo, no es eso. Ese es un punto bien importante, sino lo que va a hacer el architectural thinking es realmente entender exactamente qué es parte de ese diseño, qué no es parte de diseño y cómo podemos hacer una colaboración mucho más adecuada entre lo que es el arquitecto y los desarrolladores. Déjenme contarles una, una experiencia de nueva cuenta de donde estoy trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando? Como les comenté en las sesiones pasadas, estamos haciendo la rearquitectura o estamos cambiando un poco de la estrategia en cómo estamos liberando o cómo estamos conceptualizando todo lo que son nuestras aplicaciones web, nuestras aplicaciones móviles, y toda la atención que tenemos hacia los usuarios, como ustedes que van al cine, ¿no? Y que seguramente van a Cinépolis, ¿no? Y si no, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, pues, es siempre interesante ver otras opciones. Y yo como les dije, regularmente voy a la que más cerca me queda. Ahora sí voy a Cinépolis, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el arquitecto como tal, yo funjo en ocasiones más otros roles que tengo como arquitecto de la nube, ¿no? Entonces, yo defino exactamente los patrones de la arquitectura, defino que vamos a utilizar un modelo de capas, defino cuál va a ser nuestro DMZ, ¿no? Cuál va a ser las capas que van a estar expuestas a Internet, cuál va a ser la capa intermedia de desmilitarizada para asegurar la conectividad entre distintos componentes, cuál va a ser nuestros microservicios, ¿no? Que van a estar controlando todo el core de las aplicaciones que son, llamémosle así, legacy, que es realmente quien es el gestor de la administración de los cines, ¿no? Eh, prácticamente es eso, defines cuál va a ser el alcance del microservicio, lo defines realmente a unos 5,000 pies de altura, ¿no? Defines esos guidelines, ¿no? Y el detalle es que cuando tú se lo presentas al desarrollador, se lo presentas y el desarrollador pues tiene que hacer la funcionalidad, ¿no? Tomas cada una de sus historias de usuario, toma como input ese roadmap o esos guidelines que les comentaba que generé para que sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer. Todo lo que comentábamos la clase pasada, los constraints, las limitantes, tomando en cuenta los atributos arquitectónicos que determiné que eran los más prioritarios y listo, ¿no? Con eso, se lo compartes al desarrollador, ¿no? Y luego te das cuenta que después de haber hecho varias iteraciones, pues te das cuenta, ¿sabes qué? Pues esa, es, esa implementación o bien como ellos entendieron la arquitectura, pues no es de la más adecuada. Entonces, ¿por qué? Porque hicieron
A lo mejor no fueron claros bien los guidelines, entonces a lo mejor se saltaron una capa o hicieron excepciones sobre la arquitectura propuesta. Entonces empiezas a tener pues implementaciones de chile, mole y pozole, ¿no? Y por lo tanto eso no es lo más adecuado, ¿no? Entonces por ahí pues mi metodología de comunicación hacia el desarrollador pues es únicamente unidireccional, ¿no? Yo informo al desarrollador qué es lo que debe de hacer, cuáles son esos requerimientos no funcionales y eso provoca que pues haya un breach, ¿no? Un rompimiento en esa comunicación y un rompimiento de lo que realmente se debe de entregar, ¿no? Entonces, como quiera, la función del arquitecto, pues, pues no sirvió para nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se tiene esa gran visión que un arquitecto debe de tener por ese problema de comunicación, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, parte de ese cambio cultural, ese cambio que tienes que hacer a nivel metodología, a nivel de comunicación, es implementar un tipo de paradigma de cómo es architectural thinking, ¿no? Pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces, lo que haces es exactamente es confrontar o generar diálogo entre dos mundos, ¿no? El mundo del desarrollador, que ahorita lo vamos a ver, y el mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces, el arquitecto, como tal, lo que tiene es un panorama bastante amplio de lo que es la arquitectura, ¿no? De lo que es el funcionamiento, la parte no funcional de las aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, está el claro ejemplo de, de una arquitectura de microservicios, ¿no? Yo conozco cómo es que se tienen que implementar el microservicio, que lo vas a hacer con Flask, que vas a utilizar Kubernetes, que a lo mejor vas a utilizar pues ciertos conectores para una base de datos o que vas a utilizar un patrón de API Gateway para enrutar los diferentes microservicios entre sí, vas a utilizar un servicio de descubrimiento o un servicio de resiliencia, ¿no? Todo eso lo vas determinando como arquitectura, pero en el momento que tú tienes que desarrollar algo muy particular, por ejemplo, te metes al tema de Spring Boot, por ejemplo, con Java, entonces ya el arquitecto pierde un poco de foco, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás metiendo mucho al tema de profundizar sobre una arquitectura. Te estás metiendo el tema de especializarte en un solo framework, ¿no? Que esa es la labor del desarrollador, es profundizar sobre un tema particular, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace un desarrollador, ¿no? Mientras que el Profe, arquitecto, adelante, Oscar, discúlpame. si tenemos Adelante. si tenemos un framework, entonces en teoría no está necesario un arquitecto, ¿no? Porque ya está hecha la arquitectura de todo. Excelente pregunta. No, sí lo vas a necesitar, Oscar. Los frameworks, lo que te van a dar, la definición propia de un framework, y eso lo vamos a ver en futuras clases, es un conjunto de librerías, un conjunto de guidelines y un conjunto una solución prefabricada, ¿no? Sin embargo, esa visión es una visión totalmente limitada. Está limitada hacia una pieza de tu rompecabezas. Por ejemplo, la típica aplicación, eh, eh, de Angular, ¿no? El Progressive Web Application, ¿no? Entonces, el Progressive Web Application tiene una sola parte que es exclusivamente la parte de Angular, por ejemplo, ¿no? Está Angular o a lo mejor quieres meter React, React Native, lo que tú quieras, pero esa únicamente va a representar el frontend. Sin embargo, ahí dentro de esa pieza tienes que hacer una cierta interacción, la interacción a nivel de REST API, por ejemplo, o a nivel de WebSockets.
y esa definición alguien la tiene que realizar. Vas a tener tú esa interacción, ese binding entre el frontend y el backend. El backend tiene que resolver ciertos temas no funcionales, ¿sí? Por ejemplo, la disponibilidad, como te lo comentaba, la resiliencia. A lo mejor vas a tener que resolver temas de otros temas que, que no forzosamente, a pesar, por ejemplo, que tengas un backend de Express, es un framework o es un microframework, como lo quieras llamar, no está resolviendo cómo vas a desmenuzar cada una de esas piezas, ¿no? Si estás utilizando Express para hacer microservicios, ¿cuántos microservicios o cuántas capas de microservicios vas a tener? ¿Y por qué vas a tener esas tres? ¿Y por qué no estás utilizando, por qué en lugar de utilizar Express, por qué no utilizas Flask, ¿no? ¿O por qué no utilizas Spring Boot, ¿no? ¿O por qué pensaste en que al tener la comunicación de por ejemplo, en mi caso, en mi caso como parte de la arquitectura de Cinépolis, ¿por qué no estoy yo desarrollando una aplicación dentro de Azure, por ejemplo, dentro de Google Cloud, que también hosteamos aplicaciones ahí, o dentro de AWS? ¿Por qué no estamos utilizando o por qué no utilizamos una tecnología serverless? ¿O por qué estamos utilizando Kubernetes? ¿O por qué no utilizamos serverless, perdón, lambdas con contenedores adentro? Entonces, cada una de estas, y luego voy a terminar acá dentro del tema de los trade-offs, ¿no? El tema de los trade-offs es el core, es la actividad core de un arquitecto, ¿no? Es la actividad de determinar cuáles son los beneficios y las ventajas o desventajas de implementar una tecnología. Entonces, si te fijas ahí, cómo he estado tomando distintas decisiones arquitectónicas, que si utilizo Angular con Express o Angular con Loopback, por ejemplo, con Spring Boot, y que voy a utilizar una base de datos relacional o no relacional. Todas esas variables en su conjunto se vuelven muy complejas, súper complejas, y cada una te va a dar ventajas y desventajas. Entonces, y esto hace que realmente te consuma mucho tiempo, mucha energía, y por lo tanto sí necesitas tener una visión súper holística de lo que es la arquitectura de tu aplicativo, ¿no? Entonces, el arquitecto, y luego lo vamos a ver, se dedica exclusivamente a ver esos trade-offs y comunicárselos a el equipo de desarrollo, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Sí, sí, profe, muchas gracias. Sí, entonces, algo de eso sí tiene razón. O sea, ya que establecí, por ejemplo, Angular, ¿no? Ahí yo ya te definí, sabes que vas a utilizar servicios, va a utilizar RxJS, a lo mejor para comunicarse con ciertos elementos, vas a utilizar cierta versión de Angular 9, vas a utilizar a lo mejor pues ciertos elementos de TypeScript. Ya las decisiones como tal van a dejar de ser mucho menores, ya no van a ser tan disruptivas o que te puedan cambiar el rumbo de tu arquitectura. Entonces ya como quiera, ya estableciste esos lineamientos y ya no te van a afectar tanto. Entonces sí, en esa parte, pues ya las va a entender el desarrollador o el equipo de desarrollo, y por lo tanto, pues prácticamente van a ser, pues ya no vas a necesitar tomar decisiones a profundidad que cambien esas ventajas y desventajas en conjunto con la aplicación, ¿vale? Entonces va mucho por ahí, ¿no? Entonces, como les comenté, el arquitecto tiene un conocimiento amplio, no tan profundo, mientras que el desarrollador tiene un conocimiento profundo, más no amplio, ¿no? Y entonces, al poder identificar estos dos puntos medios, pues
entre la profundidad versus la amplitud, pues uno llega a integrar cosas bastante interesantes, realmente madurez a nivel de toma de decisiones versus la profundidad, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones siempre que pongo yo sobre la mesa, sobre lo que es hacia dónde tú quieres ir, como en tu carrera profesional, cuando hablo a lo mejor con alguno de sus compañeros que ya se graduaron, que me han contactado por Facebook y tienen alguna duda, porque necesitan a alguien con la experiencia, a lo mejor en el campo, que no, a lo mejor no todos los profesores tienen la experiencia en el campo. Yo a lo mejor tengo pues, poco tiempo de experiencia, ¿no? 16 años 17 años prácticamente en el mundo de software, pues no es tanto, todavía me sobra bastante camino. Entonces, pues mi recomendación siempre es eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Es meterte realmente como profundizarte o volverte muy especialista en un tema de desarrollo, pues entonces profundiza, vuélvete el especialista en el tema de algún framework, ¿no? ¿Cuál es el drawback ahí importante? ¿Cuál es una de las desventajas que tienes, ¿no? Pues que si ese framework como tal o ese lenguaje de programación llega en desuso, ¿no? Pues lógicamente, pues ahí al volverte tan especialista te vuelves pues valorado en el mercado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo con la experiencia, yo por ejemplo, mi experiencia pues prácticamente ha sido, pues tengo un montón de experiencia en lenguajes de programación, me ha tocado trabajar proyectos con .NET, proyectos con COBOL, proyectos en Java, proyectos con Python, proyectos y como desarrollador, pero si tú realmente es más proyectos hasta móviles, web, de todo, pero si realmente me preguntas ya un tema muy específico, pues la verdad es que yo ya cascabeleo. No tengo el conocimiento tan profundo sobre sobre alguna de los temas para decirte, oh, no, pues es que cámbiale la variable o cámbialo o identa de esta forma. La verdad es que ahí es un área de oportunidad que no quisiera yo tomar, ¿no? Porque conozco más la amplitud, ¿no? Conozco la manera, bastantes tecnologías, pero no conozco esa profundidad, ¿no? Por ya pues ese rol que estoy desempeñando ahora, ¿no? Como arquitecto, ¿no? Entonces, pero cuando ustedes me hablan o cuando alguien me llega a comentar sobre algún tema en particular, pues sí sé de lo que me están hablando, sé lo que me están pidiendo, pero o bien sé tomar alguna decisión, sin embargo ya no te puedo resolver el tema tan del punto y coma, ¿no? O de la indentación que a lo mejor requiere algo muy particular, ¿no? Entonces, más o menos es así el paradigma como lo estás llevando. Y un tema muy importante, que es el último punto que toco, que toco aquí, ¿no? Entender la importancia de los drivers de negocio y cómo se transforman elementos de arquitectura. Ese es un gran challenge, ¿no? O sea, si yo necesito, perdonen, si yo necesito pues realizar ciertas cosas, por ejemplo, otra vez vámonos al ejemplo más sencillo. Yo necesito publicar un directorio telefónico en una aplicación web, que es el requerimiento del negocio. ¿Cómo voy a tomar la mejor decisión? Si utilizar Vue, si utilizar Angular, si voy a utilizar PHP, o qué es lo que voy a estar utilizando. ¿Cómo puedo analizar pues esos factores para transformarlo en una decisión arquitectónica, para transformarlo en una selección de un framework, para transformarlo además en la selección de framework, en el patrón que voy a seguir, en el patrón de diseño que voy a seguir para poder explotar bien ese framework?
Entonces son decisiones que realmente se vuelven complejas, que, no, que sí hay que tomarlo con la seriedad adecuada, la seriedad de ese driver de negocio. De nueva cuenta, hay, déjenme comentarles un caso que me tocó trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando querían en alguna línea aérea, ¿no? En el cual trabajé en vidas pasadas, pues tomaron una decisión de utilizar un marco de trabajo muy moderno, ¿no? Que como lo que es React, ¿no? Dices, pues este marco, que es en realidad es un marco de trabajo bastante robusto, suena muy bien, y es tendencia, es moda, todo lo que quieras. Sin embargo, eh, sin embargo, como tal, pues no era el mejor marco de trabajo cuando tenías que desarrollar. ¿Por qué? Porque, porque React pues está enfocado pues mucho a la parte de la vista, ¿no? Si tienes un modelo, una aplicación web basada en un modelo vista controlador, un MVC, únicamente estás tocando ese micro framework para la parte de la V, ¿no? De la vista, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer aplicaciones muy complejas, únicamente con React, entonces React empieza a volver lento el desarrollo, empieza a tener muchas dependencias y entonces tienes que utilizar algún otro marco de trabajo, por ejemplo, este, con, eh, con se me fue el nombre de este marco de trabajo, con Flux, perdón, o con Redux, ¿no? Donde pues le empiezas a dar un muchísimo más orden a ese desarrollo con React, ¿no? Entonces, eso pasó, se tomó una decisión sin tener la profundidad adecuada y pues en el momento de que empezaron a tener problemas en la complejidad del desarrollo, pues se tuvo que rehacer mucho de ese trabajo, ¿no? Meter nuevos marcos de trabajo, nuevas definiciones para poder reducir un poco esos tiempos que eran importantes para el negocio, ¿no? Muchos de los negocios de las empresas ahora, además de tener una aplicación que sea bonita para el cliente, que sea funcional para el cliente, lo que buscan es agilidad, innovación. Y eso es que en ocasiones es muy difícil de poder balancear pues, entre los distintos requerimientos de negocio, porque eso es un requerimiento más de la parte del arquitecto, de la parte de cómo vas a generar tu proyecto, ¿no? Entonces, no es una decisión, no son decisiones fáciles que hay que estar tomando, pero que están tocando ese tema de el pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces aquí está, este es un punto donde se define, como les platicaba un poco sobre lo que es eh, la arquitectura, ¿no? La arquitectura, que es un tema bien específico, lo que es el diseño, y entonces lo que les comentaba, este es un breve sketch, ahorita se los pongo, donde toma design thinking con architectural thinking y lo pone como este logo del el yin y el yang, ¿no? Déjenme ponerlo, déjenme compartir este, el sonido. Déjenme ver si se escucha. Denme un segundo. Ok, listo. Ahora sí, voy a poner el video y me comentan cómo les va. Voy a ponerme en mute. Me dicen si lo escuchan. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok, listo.
Design and architectural thinking. What's the difference between design and architectural thinking? When looking to solve a problem that involves the interaction of a human being with her environment, design coupled with architectural thinking provides a powerful combination. In these kinds of problems, we have to consider the solution from the perspective of the head and the heart. That is, both from a logical and emotional perspective. Traditionally, we have looked at solving problems as being a logical exercise. In such an approach, we consider the problem holistically and try to break it down into smaller parts. Then we attempt to understand the interconnections among these parts and start to solve the problem in parts. That is the essence of systems thinking. What is missing is the design thinking. Let's walk through an example of how you would apply both design and architectural thinking. Consider a hospital. It's been shown that when a patient is treated at a hospital, the success of her treatment comes from a multitude of factors. The expertise of the doctor, the right diagnosis, the right medicine are critical but not sufficient. Other factors such as soothing ambience of the hospital, being in the know and informed, and the comfort of the treatment area are important factors as well. So if one were to design an ideal environment for patient treatment for high success rates, it isn't sufficient to focus only on the mechanical aspects of the problem. Rather, the full context of the patient experience has to be considered. This full context is provided by both design and architectural thinking. Design thinking is typically approached as two parts. The first part is to gain a deep understanding of the environment in the user's context. Typically, this involves considerable field work in the user's environment to understand and empathize with the user. The second part is to visualize, ideate, prototype, and evaluate many solutions to address the user's explicit and implicit needs. This exercise is iterative by nature, but relatively fast and cheap. Design thinking is then followed by architectural thinking, which revolves around designing the business and associated systems to be able to scale and commercialize the solution identified. It is a structured approach of understanding the parts, the interconnections, the organizational structure, and how to leverage existing capabilities to deliver the solution. Design thinking and architectural thinking are like the yin and yang for solving problems that have human interactions. Design thinking focuses on the user context and their needs, while architecture thinking focuses on how the parts need to connect to meet those needs. Bueno, listo. ¿Qué tal les pareció el video? Bueno, profe, todo tiene que estar en equilibrio. Exactamente, pero ¿qué aprendizaje les dejó además de todo tiene que estar en equilibrio? Pues que tenemos que ver por parte del usuario, o sea, que no solo va a ser como técnica la arquitectura, sino también te tienes que basar en el cliente, cómo se va a usar, cómo se va a sentir cuando lo use. Exactamente, o sea, es parte de, o sea, lo que se refiere es parte del diseño, nos enfocamos al usuario, ¿no? Nos enfocamos a la funcionalidad. Denme un segundo, que alguien quiere entrar. No sé por qué no se me deja. Aquí está. Denme un segundo. Ahí está. Ya. Sí, es parte de lo que comentas, es eso. O sea, realmente es la parte de enfocarse al usuario, de enfocarse a la funcionalidad, de enfocarse a generar tu producto. Mientras que la parte de la arquitectura es cómo vas a dividir cada una de esas piezas, cuál va a ser la estructura, palabra importantísima, estructura, porque vamos a hablar
todas las demás clases que vamos a tocar: componentes, módulos, clases, patrones de diseño. Todo ese conjunto de herramientas las vamos a tocar, y todas son estructuras. Entonces, esa es la diferencia de diseño. Entonces, tiene mucho que ver con el nombre de la clase, que es diseño y diseño de software y arquitectura de software. Entonces, realmente o sea, uno se mete a la parte de la arquitectura como ingeniero de sistemas, como ITC, ¿no? Te estás metiendo mucho ese tema. Sin embargo, no debes de dejar afuera cuál va a ser esa interacción que vas a tener con tus clientes, ¿no? Y sobre todo el punto importantísimo es que ese binding, ese gap que existe entre lo que es el design thinking y lo que es la arquitectura, lo que es entre los requerimientos funcionales junto con los requerimientos no funcionales, en el proceso de la construcción también, en esa transformación de tu backlog a un entregable, pues tiene un papel muy importante en la arquitectura y el arquitecto, ¿no? Que realmente tiene que hacer ese análisis que comento, ese análisis de crear los distintos patrones o atributos arquitectónicos junto con los... Hola, Perdón. Alguien se le abrió el micrófono, pero bueno. Listo. Y ¿qué me quedé? Ok. Entonces, quien va a estar desarrollando posteriormente y quien va a llevar al tema, según el paradigma de Architectural Thinking, el bajo nivel lo lleva como tal el desarrollador, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se transforma esto a nivel de desarrollo. Lo llevo. Perdón. Ahí está, no es cierto, es este. Ahí está. Entonces, aquí este es el gran paradigma, uno de los grandes problemas que les comentaba que sucede ampliamente en cualquier organización, en cualquier empresa, startup, lo que quieras, ¿no? Es el arquitecto diseña lo que vimos la clase pasada, las características de la arquitectura, los atributos arquitectónicos como la resiliencia, todo eso, el estilo, que sí es microservicio, que sí es capas, que sí es mensaje, que sí es web, todo ese estilo que ustedes lo analizarán en su actividad en Grupal 3. Y los componentes. Este punto lo vamos a tocar la siguiente clase. ¿Cuál va a ser cada uno de los componentes que va a integrar la arquitectura? Ese es el scope de lo que es de lo que hace la arquitectura, ¿no? Claro, aquí dentro de esta cajita que tienes a nivel de componente, puedes definir como arquitecto, que regularmente si lo haces, puedes definir como arquitecto cuál van a ser cada una de esas piezas o cómo va a estar constituida esa caja, ¿no? La caja, como les comentaba, lo que es la parte de React, la parte a lo mejor de los backends, microservicios, las capas de los microservicios, todos estos componentes internamente los puedes definir, decir, este va a ser el modelo o el blueprint que voy a utilizar para nivel de mis componentes. Entonces, ya con toda esta información que tienes a nivel de esta estructura, a nivel de cada uno de tus componentes, de tus estilos, de los patrones, de las características que debes seguir, se le comunica al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo lo va a tropicalizar a lo que es un diagrama de clases, que ahí ya es el gap donde se cierra la pinza entre lo que es el funcional y el no funcional, ¿no? Donde vas a definir, donde tomas estos guardrails que tienes, este roadmap que hizo el arquitecto, lo implementas tratando de no salirte. Ahora sí que si no te importa, pues te vas a salir, ¿no? Y eso entonces donde empiezan los problemas de diseño, de ingeniería de software, ¿no? Que no haces caso sobre lo que está comentando el arquitecto
y pues hay ciertos problemas, ¿no? También el desarrollador pues es el encargado de construir la interfase de usuario. Ojo, ahí no quiere decir que forzosamente sea quien va a definir el diseño. Denme un segundo que se apagaron estas y no los voy a escuchar. Un segundo, un segundo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Es que yo ya Sí, no los profe. escucho. Denme un segundo. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Sí, profe. Excelente, gracias. Ok, gracias. A ver si no se oye eco, porque es que se le acabó la batería a estas cosas. Y por último, pues como les comentaba, pues vamos a trabajar sobre el source code, ¿no? Diseñamos y hacemos la codificación. Esa es la responsabilidad entre cada uno. En las clases pasadas y en alguna de las preguntas offline me preguntaban, ok, pues ¿cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad es compartida a distintos niveles. Lógicamente, el arquitecto hacia un nivel muy alto y el desarrollador ya particularmente en la parte de la implementación. Básicamente es cómo se divide esa responsabilidad, ¿no? Entonces, si nos vamos a nivel de comunicación, lo que les comentaba, ¿no? O sea, el arquitecto sí se vuelve un líder ágil. Este es súper importante. El agilismo no es, no es el típico jefe, ¿no? No es el típico, no es el típico, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, ¿no? Eso es donde empezamos a fracasar. Realmente se vuelve un liderazgo ágil, o sea, realmente es habilitar a tu equipo de desarrollo, a coachar a ese equipo de desarrollo, realmente hacerle, como lo indica aquí la lámina, un mentoring, ¿no? Y el mentoring implica sentarte con él de forma hands-on, llevarlo a que se pueda tener una buena implementación para que existe ese diálogo, ¿no? Realmente que esté alineado la parte del bajo nivel, que son las clases, la interacción a nivel del UI, ¿no? El código, que tenga una calidad de código ahí bastante interesante. A ver si la siguiente sesión les presento un poco sobre los distintos pipelines que tenemos, donde aseguramos que pues cumplan un poco la parte de los patrones, de las decisiones arquitectónicas, de los estilos arquitectónicos y también pues que también tenga pues, ciertos estándares, ¿no? Estándares ahí, dependiendo del lenguaje de programación, tengan cierto nivel de código, análisis estático de código, análisis dinámico de código, ciertos temas sobre seguridad, tratando de, por ejemplo, de cubrir temas como de métricas de OWASP, ¿no? Que es como es el código debajo para los que ya llevaron un poco de seguridad informática, es el código o buenas prácticas que se hace sobre el código para asegurar que sea un código seguro, o WASP, ¿no? Déjenme escribirlo acá. Ay, perdí mi pluma ¿cómo se llama? Ahí está, o WASP. Ese es más o menos cómo uno lo está llevando, ¿no? Entonces, parte de ese trabajo y ese tema de la arquitectura. Entonces, cuando yo lo que les comentaba sobre el caso anterior, ¿no? ¿Por qué falló esta comunicación? ¿Por qué falló? ¿Por qué me entregaron otra cosa que no tenía nada que ver con esto? Con esto. ¿Por qué? O sea, el entregable, o sea, pues porque faltó este tema. Este tema es una comunicación continua, tanto de temas de liderazgo para realmente hacerle entender que los trade-offs que vas a tomar como arquitecto, que se tomaron, que la decisión fue muchísimo más compleja, son los adecuados, que el mentoring que estás llevando para ir llevando cada una de las actividades de forma adecuada es la correcta y también la comunicación constante. Estos son temas súper importantísimos que se tienen siempre como que llevar día a día, ¿no? Día a día sobre las actividades del arquitecto para asegurar que la calidad de la arquitectura sea la correcta. ¿Vale?
¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Excelente. Todo claro, profe. Ok, entonces sigamos. Entonces, prácticamente aquí es parte de esta definición, es este complemento que les indicaba entre lo que es una mancuerna correcta de lo que es el arquitecto versus lo que es el desarrollador, ¿no? El desarrollador tiene que tener una cierta profundidad, tiene que conocer perfectamente el lenguaje de programación, ¿no? O el framework de programación, o las librerías de programación, ¿no? Para que realmente, pues, pueda tener una profundidad a nivel de clase, a nivel de diagrama de clase, o a nivel de construcción de lo que son mi UI, o a nivel de la excelencia del código que yo necesito tener. Entonces, ya teniendo estos esquemas, pues entonces yo aquí conozco esto. Este va a ser el alcance del desarrollador. Esto es a donde se va a meter el desarrollador a trabajar, ¿no? Exclusivamente en esto. Cuando empiezas a caer en estos temas, donde el equipo de desarrollo empieza a querer investigar sobre elementos que no conoces, o quieres empezar a hacer tus pininos, ¿no? Como llamamos, sobre una tecnología que no conoces, el desarrollo seguramente va a llevar al fracaso. Eso es muy típico y me ha pasado en diversas ocasiones, ¿no? Les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto en Grupo Expansión, donde ellos eran especialistas en PHP, ¿no? PHP, pues tienes tus distintos frameworks bastante interesantes, links y bueno, ¿no? O bien desarrollas tus propios frameworks sin problemas, tipo MVC o cualquier cosa, que no hay ningún problema. Pero el detalle es que empezamos a hacer un proyecto, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a migrar un sitio web que esté en PHP, lo vas a empezar a migrar a Java. En ese entonces utilizábamos un framework. En realidad no es bueno, sí es un framework, pero pues es un toolkit, básicamente, que nace de Java, que se llama Groovy. Groovy, así, Groovy and Rails, ¿no? Es así como Ruby and Rails, pero esta es la versión Java, ¿no? No es como Ruby, el que conocen ustedes. Esto lo que hace es, tiene un lenguaje de programación que es Groovy, que es un scripting language que nace de Java, y está Grails, ¿no? Que es un framework de MVC, que nace a partir de Spring MVC, o sea, es de toda la parte de web, nace ahí, ¿no? Entonces, se nos hizo fácil, pues, empezar a trabajar la gente de PHP sobre este framework, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó, pues, es que las malas prácticas, al no ser especialistas en Groovy and Rails, todas las malas prácticas que acarreábamos de PHP más las buenas prácticas de PHP, ¿no? Que tenían en PHP, que eran buenas prácticas, pero que en realidad eran malas prácticas en Java. Entonces, ¿qué era lo que se volvió aquí? Un monstruo horrible de 1000 cabezas, mal implementado por esa falta de conocimiento y de empezar a investigar, empezar a caer en este esquema, ¿no? Entonces, no quiere decir que tú como desarrollador, que si yo empecé como desarrollador en PHP, termine como desarrollador en PHP. No, en realidad, pues sí necesitas cierta mentoría, sí necesitas tener cierto guidance de, pues,
gente con mayor experiencia sobre cierto framework o sobre cierto lenguaje de programación para que sigas las mejores prácticas y lo que tienes aquí, pues empiece siempre quede sobre tu profundidad, ¿no? Quede sobre este esquema, ¿no? Vaya creciendo esta pirámide, ¿no? Sin embargo, aquí es un tema súper importante que hay que recalcar. Esa parte de la profundidad que vas teniendo sobre el conocimiento se va perdiendo en otras áreas. Seguramente les ha pasado que se volvieron en un semestre súper especialistas en, pues por decirte, en Kotlin, ¿no? Llevaron su clase de desarrollo Android y lo vieron en Kotlin, por ejemplo, y pasó un cierto tiempo, llevaron la materia de a lo mejor de con iOS, con Molina, y pues se les empezó a olvidar Kotlin, ¿no? Así sucede, porque si no practicas, todo se te olvida, ¿no? Entonces, así sucede. Entonces, cierto tema de lo que ya sabes se pierde, se torna parte a esta actividad de lo que conoces, pero no, en realidad no conoces, ¿no? Y aquí hay esta parte que tenemos en la suma, en la parte alta de la pirámide, pues siempre va a ser totalmente dinámica a comparación del arquitecto, ¿no? El arquitecto, eh, el arquitecto como tal, ¿no? Lo que está haciendo, pues es incrementando el ancho de tu pirámide. Este ancho lo vas a ir haciendo muchísimo más amplio, ¿no? Vas a estar conociendo nuevas arquitecturas, vas a estar teniendo a lo mejor nuevas maneras de despliegue, nuevas maneras en cómo vas a desarrollar, en cómo vas a integrar nuevos estilos arquitectónicos, cómo vas a meter estos estilos, cómo impactan a mis atributos de calidad, cómo lo vas teniendo. Entonces, esta base de la pirámide que estás teniendo a partir de la parte amarilla o naranjita, no sé qué sea, pues va a ir creciendo porque sabes que existe, sabes cómo lo vas a estar implementando. Entonces, no hay tanto problema que a lo mejor no conozcas en realidad cómo vas a hacer una cierta implementación, pero sí vas a caer en este rango. En esta parte a lo mejor vas a hacer la parte superior de la pirámide, el sombrerito de la pirámide, vas a ser un súper especialista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Esa parte de la arquitectura, como lo vas teniendo, entonces lo vas a ir transformando a tu amplitud. Y la amplitud, dependiendo de tu expertise, por ejemplo, a mí, yo les cuento sobre mi experiencia y sobre cómo yo trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo buen conocimiento pues de infraestructura, ¿no? De infra, ¿no? Y tengo también buen conocimiento sobre temas de backend. Y tengo un conocimiento, yo llamaría intermedio, de lo que son frontends y todo eso. Entonces, todo el tema aquí de implementaciones de front lo tengo aquí, ¿no? No, me preguntas así, a lo mejor no te sé responder exactamente cuál es la librería propia para hacer un dispatch sobre Flux. Sin embargo, sé por dónde investigarlo, ¿no? Y es el tema, el típico meme sobre Stack Overflow, ¿no? Todo el mundo cae aquí y entonces para transformarlo aquí, pues tienes tienes el Stack Overflow y se transforma acá, ¿no? Entonces vas teniendo estos piquitos. Estos piquitos son los que vas volviendo como áreas de especialización. Vas a empezar de algo de lo que conoces, vas a empezar algo que no estás conociendo por medio de ese Stack Overflow o por medio de leer esa documentación para empezar a crecer sobre tu profundidad, ¿no? Y con investigaciones como tipo pruebas de concepto, como ciertas lecturas que vas teniendo, cierta experiencia, va a ir creciendo a nivel de tu breadth, ¿no? El technical breadth. ¿Sale? Básicamente es cómo estaría funcionando esta pieza de este rompecabezas y cómo es que te vas transformando de un technical depth sobre un technical breadth.
¿sí? Regularmente así sucede, ¿no? Ese es el cambio de ese paradigma, ¿no? Ahora, el gran challenge, pues, es mantener el technical breadth sobre el technical depth y empezarlo a crecer de forma particular. Yo en algún momento traté de hacerlo, pero en realidad, pues, entre más conoces sobre frameworks, entre más conoces sobre distintas plataformas, entre más conoces sobre ciertos despliegues sobre la nube, por ejemplo, pues menos tienes chance de poderte meter a una implementación tan precisa y estar programando sobre algo tan preciso, pues que ya no te da la vida, o bien se te empieza a olvidar, si te llegas a meter, se te empieza a olvidar otra cosa, ¿no? Así es el mundo del desarrollo, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, ahorita bien, profe. No, profe. Excelente. Entonces, es algo que ya comentamos aquí. ¿Cuáles son las ventajas? El arquitecto, ya, y lo platicamos la clase pasada, ¿no? Las ventajas y desventajas de cuál es una mejor solución. Y yo te diría que este es la pieza clave. Esta es la lámina como importante dentro de esta presentación y dentro del curso, ¿no? Y ya se los había comentado un poco. La arquitectura no hay cosas ni bien ni mal, sino mal sustentadas, ¿no? Entonces, determinar qué es mejor, si una arquitectura basada en layers o una arquitectura basada en microservicios o una arquitectura de onion, de cebolla, no sé. En realidad, no, es algo que no es una respuesta única, ni tampoco es algo que puedas googlear, ¿no? Muchos van a defender su punto, pero esa definición de punto es algo muy contextual, es algo que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la situación, depende del negocio, depende a lo mejor de la aplicación que quieres resolver, de la problemática que quieres resolver, depende también del equipo, como les comentaba, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo desarrollar algo que ya con un equipo que ya conoce cierta arquitectura, cierto marco de trabajo o bien con un marco de trabajo totalmente nuevo. Y también depende mucho de los tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, el gran debate que tienes con Python, ¿no? Python en realidad es un lenguaje muy sencillo para utilizar, muy rápido para desarrollar. Sin embargo, el problema de tener tanta facilidad de desarrollo eh, sobre sus frameworks, ¿no? Django y esos son realmente muy sencillos utilizarlos. Flask, muy sencillo. O API, ay, no me acuerdo el nombre, API, que es igual para hacer El PyWeb o algo así, ¿no? se me fue el nombre, ahorita se me fue el nombre, API. No importa, bueno, es un ejemplo más, es un framework igual ahora bastante de moda, para hacer APIs en Python, mucho mejor que Flask y Django y cualquier otro. Web2Py, ¿no, profe? ¿Cuál? Web2Py. No es otro, es otro. Es otro. Pyramid. ¿Cuál? Pyramid. No. Oh, Dios mío. Bueno, hay otro. No, ese fíjate que no es tan popular, pero no es tan popular tener Pyramid. Hay otro que se llama Wizard, algo así, pero Drop Wizard, pero que creo que es bueno, tiene una versión de Python y una versión de Java. También está muy interesante. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno, no importa. No importa, se los debo, pero ese ya dejó un poco de lado a Flask, dejó un poco de lado
Django, que era realmente lo que se utilizaba el año pasado para desarrollar, y este nuevo framework funciona bastante bien, es muchísimo más poderoso, más sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque abstrae muchas cosas que no pudiese abstraer Django y Flask, ¿no? Y sucede lo mismo del lado de Java, ¿no? O sea, por ejemplo, empezaste con JSP, JSF, Sidefaces y ese tipo de frameworks que podías desarrollar, o por ejemplo, que podías desarrollar front web applications de forma muy sencilla, y luego pues salió por ejemplo Groovy and Rails, realmente Groovy and Rails a partir de Java se volvió realmente un súper paradigma, porque ya no tenías que hacer las compilaciones que antiguamente se tenían que hacer con Java, ¿no? Por ejemplo, que tenías que compilar, integrar tus EARs, integrar tus WAR, deployarlo dentro de tu Enterprise Web Server y todo eso, y el Application Server y todo eso, ya no lo tenías que hacer todo, era como era Scripting Language, ya no había la compilación esa loca siempre de Java, ¿no? Pero bueno, eso también cambia mucho, ¿no? Y no forzosamente quiere decir que la facilidad sea lo mejor para todos. Por ejemplo, cuando tú buscas, cuando me tocó analizar, por ejemplo, en Banamex, ¿qué frameworks ibas a utilizar? Por ejemplo, analizamos temas de Express, por ejemplo. Express pues, es un lenguaje muy sencillo, junto con TypeScript y Java. Todo el mundo puede conocer y es facilísimo entender JavaScript, ¿no? Muy sencillo. Sin embargo, tienen problemas de seguridad, ¿no? Aplicas un penetration test y vas a encontrar muchos issues de seguridad. Sí hay una comunidad bastante grande, pero llega a ser tan constante esos cambios a nivel de librerías, a nivel del core, pues que es prácticamente imposible darle seguimiento y tener siempre la última versión más actualizada, ¿no? Se vuelve complejo, ¿no? Entonces estás quitando con Express, por ejemplo, tienes una gran comunidad que puede desarrollar, sin embargo, estás perdiendo en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Estás perdiendo a lo mejor en temas de soporte sobre ciertos servers, ¿no? Analizamos Python, igual, ¿no? Para desarrollar toda la parte de Open Banking, ¿no? Entonces, metes Python y te das cuenta, híjole, Python, pues como les comentaba, es rápido, son mucho más estables los marcos de trabajo, se puede desplegar en cualquier nube, ¿no? Entonces, pero tiene sus desventajas, ¿no? No hay tantas librerías para tener tanta conectividad, ¿no? Por ejemplo, a una base de datos Sybase o una base de datos a lo mejor de un DB400. Entonces, dices, híjole, si yo me pongo a desarrollar conectores de Python sobre este tipo de plataformas, pues me va a llevar, pues a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Entonces, otro de los frameworks que se decidió tomar para hacer microservicios con esos en este banco, ¿no? Entonces fue hacerlos con Spring Boot. Spring Boot es lento en cuestiones de desempeño, no es tan rápido como Express, no es tan rápido como Python, ¿no? O Django, como le quieran poner. Su costo de desarrollo pues es caro, porque realmente hay que hacer muchas cosas, hay que meter muchas líneas de código para hacer un Hello World. ¿Sí? Entonces, necesita ciertos lenguajes y ciertos frameworks y ciertas dependencias, artefactos para poder complementar bien tu desarrollo, tenerlo seguro. Sin embargo, cuando empiezas a evaluar a nivel de seguridad para Open Banking,
se volvía lo más robusto, ¿no? Porque sabías que tenías buenos conectores, conectores seguros, tenías la posibilidad de meter librerías, librerías propietarias, ¿no? Vas a pagar una cierta licencia. Podías meter temas a lo mejor de pipelines donde te pudiesen evaluar la calidad de tu código, código dinámico, pudieses meter métricas porque hay librerías especiales para meter métricas de estos lenguajes y además la comunidad de desarrollo de Java pues se vuelve pues es amplia, ¿no? Ahora sí que Java te enseñan pues ahora sí que hasta en la secundaria, ¿no? Te enseñan prácticamente se ha vuelto un lenguaje, pues un must para conocerlo, ¿no? A pesar de que pues ya en el TEC, por ejemplo, algunos que llevan fundamentos de programación, pues ya no les enseña tanto Java, sin embargo, es una gran oportunidad en este momento, pues para desarrollar en Java, porque todo el core los cores bancarios actuales están desarrollados sobre eso, ¿no? Por esa definición sobre esos trade-offs que les comento, ¿no? Los que a final de cuentas pues tienen mucho que ver velocidad versus seguridad versus resiliencia y además le estás metiendo otros frameworks que te van a generar nuevas arquitecturas. Por ejemplo, ahí lo que les comentaba creo que en la primera clase. Voy a utilizar Spring Boot, le voy a meter a lo mejor un circuit breaker de de Netflix, por ejemplo, le voy a meter Ribbon, voy a meter ciertos proxies que me mantengan un esquema mucho más resiliente, más enfocado a la nube a nivel de Python, ¿no? A nivel del mismo microservicio y entonces y además es un estándar, ¿no? Es un RFC de Java que se vuelve pues muchísimo más estable porque hay diversas empresas que están colaborando sobre ese código open source para tener un cierto estándar, ¿no? Por ejemplo, ahí está como Axis, que son otros frameworks que están bajo ese esquema de estandarización, lo de los ESB o los Enterprise Beans, ¿no? Igual de Java, que esos son de los grandes beneficios, la estabilidad que te da, que a la larga pues está reduciendo riesgos. Entonces, todas estas definiciones, tal cual esta cantaleta que les di sobre tomar una decisión sobre qué patrones vamos a utilizar, son las decisiones que uno como arquitecto tiene que tomar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a gran diferencia de esa misma definición que estoy haciendo para hacer una fábrica de APIs como la hice en Banamex en su momento y ahora para hacerlas en Cinépolis, por ejemplo, acá el contexto es totalmente distinto. No necesito tener tan robusto el tema de seguridad. Necesito código rápido, fácil de desplegar, ¿no? Necesito también cierta parte de seguridad, ¿no? Necesito tener ciertos elementos, librerías seguras, las tengo, no tan robustas como el tema de un banco, pero sí seguras. Y entonces la decisión, basados en la empresa, basados en el contexto en el que me encuentro, ¿no? Entonces la decisión no fue utilizar un Spring Boot, ¿no? Fue utilizar Python para tener todo el core de pues, la rearquitectura que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues cada una basada en la decisión que se decidió tomar, pues es la mejor decisión, pero basado también en, pues, en el contexto que tienes, basado en ese tipo de decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Entonces, cuando ustedes o luego me preguntan, profesor, ¿cuál es mejor? Angular o React, o cuál es mejor, Kotlin o hacerlo sobre Android Studio totalmente nativo o Java nativo. Pues la verdad es que depende, ¿no? Siempre mi respuesta va a ser depende, ¿no? O cuál es mejor, base de datos MongoDB o base de datos con Aurora, serverless.
que yo te digo, depende. ¿Qué es lo que necesites? O bien, ¿qué es mejor? Una pregunta todavía mucho más, mucho más, eh, más elevada, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Python o Java? Entonces, te diría, pues depende, ¿no? Mucho de lo que tú conozcas, mucho también de lo que esté, del proyecto que tú quieras realizar y del contexto de que en ese momento en que te encuentras, ¿no? O sea, créeme que es mucho mejor desarrollar algo sobre algo que ya conoces, como les comentaba en esa pirámide, que sobre algo que realmente necesitas aprender, porque vas a aprender y eso te va a llevar a malas decisiones arquitectónicas, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Y quiero cerrar con esta lámina. Quiero preguntarles, ¿qué elementos y bajo qué elementos consideran, y eso es más para que discutamos en conjunto, que dentro de lo que conocen, seguramente muchos ya llevaron Angular conmigo o están llevando con otro profesor la materia de laboratorio, que creo que ven Vue o React o algo así. ¿Bajo qué conceptos creen que sea mejor uno versus el otro? Adelante, ahora sí es cuestión de que ustedes hablen. Angular sería para un proyecto muy complejo, ¿no? Y React sería uno para uno más simple. Okay. Y Vue es más extraño. Y siento que es más para proyectos muy, muy simples porque no tiene tanta comunidad aún. Ok. Y bajo qué esquema tú dirías, ok, ¿sabes qué? Mejor utilizo Vue. No sé, nunca he pensado cuándo usar Vue. O cuándo utilizar React, ¿no? Imagínate que tú tienes quieres hacer un login, ¿no? Por ejemplo, o una calculadora, llamémosla así, que es tu proyecto. ¿Qué decides? ¿Utilizar React o utilizar Angular? Por ejemplo, que es de lo que me comentabas. No, pues React. Angular sería para cuando ya necesito muchas bases de datos o APIs externas. Y si en ese momento no tienes toda esa visión de hacia dónde va todo tu proyecto, a lo mejor Sí, que ese valió. proyecto que empezaste a hacer lo que era un solo elemento, lo empiezas a hacer con React y termina siendo una monstruosidad. ¿Cuál sería tu decisión, Oscar? ¿O qué acciones tomarías? ¿Te dirías, me equivoqué? Pues si ya estás muy avanzado, le sigues y mejor buscas una solución. Ajá. Pero, Solo que cambiar un proyecto a la mitad ya no sería costeable, creo. ¿tú crees? O no, sí, es que nunca lo he hecho, entonces no, Pero no más o se menos así conviene. con esa experiencia, ¿no? Que comentas. ¿Cuándo cambiar, cuándo seleccionar uno con respecto al otro? No sé, gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Cric, cric. Pues yo creo que también depende de lo que Adelante, conozcan. Emiliano, perdón, discúlpame. Ah, yo creo que también depende de lo que conozcan los desarrolladores, ¿no? Ok, O sea, porque, por ejemplo, si son mucho de HTML y así no están cada metidos en JavaScript, yo creo que Vue sería una muy buena opción, ¿no? Porque es muy parecido a ok. HTML, ¿no? O sea, porque ya Angular también es un lenguaje pues más tipado, es TypeScript, ¿no? También podría ir por ahí, no sé. Ok, bien, sí, exactamente. O sea, creo que ahí comentas algo bastante interesante. Qué es lo que más conoce tu equipo de desarrollo, ¿no? Y cuánto tiempo nos lleva esa curva de aprendizaje, ¿no? Ok, si yo conozco más Angular, más bien HTML, pues miré por Angular. ¿Por qué? Pues porque lo tengo totalmente separado y a lo mejor con React puro, pues no voy a tener esos elementos y a lo mejor tendré que utilizar pues ahí otro tipo de anotaciones que las tiene React, ¿no? Sin Yo embargo, creo que pues también, adelante, adelante. yo creo que también va a depender igual si el tiempo de capacitación que vamos a contemplar, porque por ejemplo, si están igual muy apartados, bueno, el equipo está muy apartado con respecto al desarrollo en Angular, por ejemplo,
Sí. pues enseñarlo desde cero, como lo vimos en la clase, pues no está tan rápido, ¿no? O sea, sí lleva un proceso, esa curva misma del aprendizaje es muy, pues es lenta, ¿no? No es como que digas, de aquí ya en 2 días aprendí a usar Angular y ya quedó. Y con React, si ya tienes como experiencia por la parte programable, creo que es un poquito más rápido de enseñar. Entonces, si los tiempos son muy apresurados, pues creo que podríamos ir por React en ese sentido. Ok, ok. ¿Y por Vue? Enrique, ¿o no Es que conoces? no conozco ese, por eso no dije nada. Ok, ok. Bien, entonces muchísimas gracias. Sí, exacto. O sea, eh, realmente em, también hay temas más complejos, ¿no? Por ejemplo, eh, React. em, React tiene la capacidad, ¿no? De poder cambiar tu arquitectura muy sencillo, ¿no? O sea, tú empezaste con un React básico y a lo mejor le quieres meter un Flux, ¿no? Un Flux que es un frame, un patrón de diseño que te va a permitir darle cierto orden. Entonces, refactorizar una solución que se empieza a volver compleja con React es mucho más sencillo, ¿sale? Es mucho más sencillo darle la vuelta por el bajo acoplamiento que tienes a nivel de código, por la sencillez que tiene su código, ¿sale? Sí, entonces, la complejidad aquí, entre más líneas de código vas metiendo, va creciendo, llamémosle así, de forma exponencial, ¿no? Sin embargo, es fácil hacer esa refactorización. Entonces, por ejemplo, eso lo puedes utilizar necesitas dar quick hits rápido en pocas iteraciones. Realmente tus user journeys que estás teniendo a nivel de tu design thinking, hablando de design thinking, pues se ve corto, ¿no? Entonces, a lo mejor la complejidad no va a crecer tan acelerada. Mientras que, como lo vimos en clase, Angular, establecer un proyecto de Angular y empezarlo a trabajar bien con sus routers y todo eso, se vuelve complejo. Entonces, la complejidad y el setup inicial, a pesar de toda la parte del bootstrapping que tiene, es compleja, ¿no? O sea, arrancar es lento. Sin embargo, con ese bootstrapping que tienes de un inicio, pues a lo largo del tiempo la complejidad no va incrementando de forma exponencial, va incrementando a pasos pequeños, ¿no? A pasos pequeños. Sin embargo, si tú buscas hacer una refactorización a temas de Angular, pues se vuelve bastante complicado, ¿no? Ya las decisiones que tomaste a nivel arquitectónico sobre el front de Angular, pues esos cambios te van a costar bastante, ¿no? O bien encontrar algún error va a ser bastante. Ahora, a comparación, por ejemplo, de Vue, Vue es un punto intermedio entre React y Angular. Es realmente muy sencillo, muy sencillo de implementar. Realmente yo les digo, yo creo que es el camino intermedio entre React y Angular. Sin embargo, la comunidad de desarrollo no es tan popular. Yo he encontrado un punto fuerte, por ejemplo, es muy rápido, tiene un performance mucho mejor a nivel de velocidad de carga, a nivel de aceptación de los distintos browsers, mucho mejor que React, ¿no? React en ocasiones, si le das en la torre a un pequeño un JSX, pues ya le diste en la torre a todo y toda la aplicación como está tan acoplada, pues va a tronar, ¿no? En Angular, pues es muy pesado. Es súper pesado, necesitas muchas librerías y el Vue es el punto intermedio. Realmente tienes muy buenas librerías, ¿no? Tienes buenas librerías, no están el soporte es bastante estable. Sin embargo, el problema es que no tienes una comunidad
tan impresionante como las otras dos plataformas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos Vue para todo el tema de atención de kioscos, ¿no? De los que vas ahí ahora, ya no necesitas ir al cajero cuando vas al cine y puedes meter tu tarjeta y eso, y tiene un gran soporte para ese tipo de aplicaciones que son web, pero que son locales, o sea, tipo un web application, como Ionic y eso, pero tienes contacto con esa parte del hardware y la integración es muy fácil hacerlo a nivel de Vue, ¿vale? Básicamente es la decisión que pues, se toma, pero pues habría que revisarlo caso a caso de qué es lo que estás buscando implementar, ¿no? Pero nunca se casen con una tecnología, framework o lenguaje de programación. Ese sería el advice que yo les doy, ¿no? para esta sesión. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Todo bien, profe. Excelente. Ok, miren, son las 8:36. ¿Les parece que tomemos un descanso de 20 minutos? Nos vemos aquí al 5 para las 9 para venir igual a trabajar en los breakout rooms y revisar la actividad que está en la plataforma. En realidad, la actividad que está en la plataforma es un código pequeño en Java que tiene cierta estructura, tiene unos patrones ahí de testing, tienen muchas cosas y lo que hay que hacer es prácticamente hacer el diagrama de clases, ¿no? Y pues entender cada uno de los atributos arquitectónicos que están involucrados en ese pequeño código, ¿no? Básicamente esa es la actividad, pero vamos a tomar nuestro descanso. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la sesión, al tema de la clase del día de hoy? No, profe, todo quedó claro. Ok, entonces nos vemos aquí al 5 para las 9 para irnos a los breakout rooms. Gracias. Bueno, profe, gracias.